Amigos, esto es Conversaciones en la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Olinda Silvano, artista de la comunidad Shipiba, radicada en Cantagallo, en Lima, notable por sus murales de gran formato que han iluminado las calles de la capital. Olinda Silvano suma a sus innegables dotes de artista plástica la dura y singular experiencia de la migración interna. Y está con nosotros también María Eugenia Ilia, una destacada curadora, docente universitaria y museóloga que ha tenido a su cargo diversas muestras, entre ellas Resistencias Visuales. María Eugenia Ilia es autora, además, de una propuesta de nuevo plan museológico para la Casa Museo Ricardo Palma. Bienvenidas, Olinda y María Eugenia. Muchas gracias, Alonso. Muchas veces se dice que el arte es una manera de representar la realidad desde un punto de vista crítico. Y al mismo tiempo, ese arte sería una representación del mundo cultural del artista. ¿Están de acuerdo con esta idea? ¿Qué les sugiere esta afirmación? Bueno, muy buenos días. Bueno, para mí el mundo artístico es muy importante porque uno lo lleva dentro, uno lo ama, no es que alguien te obliga, sino es porque tú lo sientes, porque tú lo quieres hacerlo, ¿no? Y sacas tu creación, descubre también tu talento. Y pienso que es como comer una comida deliciosa, ¿no? A sentir satisfecho de lo que tú haces, de lo que tú creas, de lo que tú piensas, de lo que tú inspirar, que hacer unas sola piezas, por ejemplo, de nosotros como mujeres shipibo, el que no se puede repetir. Ajá. Es una sola pieza, ¿no? Entonces eso, yo siempre le digo que es por eso que nuestro arte es como una energía, es una energía de lo que viene dentro de ti. Muy bien. Gracias. María Eugenia. Bueno, antes que nada, un gusto también estar acá. Me siento muy contenta, además de compartir la conversación contigo y con Olinda, ¿no? Bueno, sí, en realidad casi es indesligable el contexto en relación a cómo un artista de algún modo va a plasmar estas vivencias, ¿no? Y eso creo que en este momento lo podemos percibir con mucha claridad, ¿no? En este contexto del Bicentenario, estas presencias de distintos artistas que hace algún tiempo pues no estaban dentro de un escenario. Me refiero puntualmente a aquellos espacios y artistas subalternizados por un sistema hegemónico, restrictivo, ¿no? Y eso sí refleja pues un paradigma de nuestra época, ¿no? Que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver con la atención y con la agencia además de los mismos protagonistas.
Y cuando analizamos las obras y como las vemos, hacemos una lectura de lo que expresan, es bastante claro de que están viviendo el momento, incluso desde el punto de vista político, social, y esto se refleja como una crónica en sus obras, en muchos casos muy clara, muy directa, ¿no? Por supuesto depende ya de la naturaleza y del carácter de cada uno de estos artistas, ¿no? De los artistas. Claro, y lo curioso es que muchas veces de pronto el artista no se propone y sin embargo plasma una visión que de repente puede calzar perfectamente en otra coyuntura histórica, ¿no? En ese sentido, cuando decimos arte amazónico, cuando decimos arte shipibo, cuando decimos arte yanesha, ¿qué elementos están poniéndose en juego en esos nombres, en esas denominaciones? Bueno, como dice, cada etnia tiene sus propios, ¿no? sus propios diseños, ¿no? El propio de Yanesha es otro, ¿no? Los hermanos Yanesha casi no hace el bordado. Claro. En cambio, el shipibo es pintado, ¿no? Con tintes naturales, crea sus propios tintes, traen sus barros y con eso mezcla y va dando formas y van dando los colores. Y después de eso viene el bordado, ¿no? Que el bordado también se borda en diferentes formas, ¿no? Tanto como el delgado, tanto como el medio y tanto como más grosor, ¿no? Entonces, y tanto como también los puntos, ¿no? El punto de los animales, de los sin pies, ¿no? El punto que es diente de piraña, nosotros no lo decimos zigzag, ¿no? Sino que es diente de piraña por el peces, ¿no? Que viene, y también la visión de la ayahuasca, ¿no? El visión del piripiri, el visión del hipocané, que el hipocané es una planta chiquitita, crecido así, chatita, pero con diseños, con diferentes colores. Los que conocen sí lo saben, ¿no? Y abajo de un árbol grande crecen, ¿no? Entonces eso, nuestros ancestros nos curaban con esas plantas. Me acuerdo que me echaban y sentía como si me echaran un tizón de fuego, ¿no? Era horrible, pero era para bien de mí, ¿no? Que me estaba curando, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? El costumbre es diferente también, ¿no? Es como hermanos Yanesha, hermanos Gines, hermanos, ¿no? Ayánica, ¿no? Entonces es cada etnia lleva su propio, la cultura viva, ¿no? Eso es interesante porque entonces podríamos decir que el arte reafirma la memoria ancestral y también la identidad actual de cada pueblo, de cada etnia, de cada comunidad. ¿Sí? Sí, claro, en realidad son varios procesos que también pueden ser muy distintos, ¿no? Cuando hablamos de arte amazónico siempre tenemos que pensar desde quién lo está enunciando. Ajá. Eso es muy importante, porque en la actualidad, y eso es muy visible en este momento, hay una agencia importante del mismo artista. Y generalmente son los creadores los que tienen todo un conocimiento que quizá durante mucho tiempo no es que no se haya tenido en cuenta, sino que no teníamos la posibilidad de mirarlo, ¿no? O de apreciarlo, por estructuras que conocemos, con las que hemos venido arrastrando, principalmente desde el campo del arte, ¿no? De la historia del arte o del circuito artístico. Entonces, cuando enunciamos desde la mirada, por ejemplo, académica, el arte amazónico, también tenemos que ser conscientes de que es generalizar si decimos arte amazónico, porque ahí están las artes indígenas, las artes contemporáneas, urbanas. Entonces, por allí hay un montón de temas que se pueden quizá especificar, ¿no? Pero lo que sí es quizá importante, ¿no? En este contexto es que efectivamente hay una presencia importantísima, una búsqueda además
dentro de estas nuevas generaciones de artistas, ¿no?, que han tenido un protagonismo y que han no solamente hecho una serie de discursos visuales, narrativas, han recuperado memoria histórica y sobre todo han transmitido su oralidad, ¿no?, que era una de las, quizá de los temas más atendidos, pero desde la antropología. Y eso es fundamental porque nos permite entender cuál es el lugar que ocupa el arte en el pensamiento y en la forma de vida y en las lógicas de estas sociedades, cómo desde estos espacios, ¿no?, centrales, que han centralizado, digamos, el poder, es evidente que tenemos que ser más permeables, aprender a escuchar, a ver, ¿no?, y sobre todo a dejar de tener un pensamiento centralizado desde una única Probablemente perspectiva, ¿no? cortar con estos binarismos culto popular o Exacto, alta ¿no? cultura, baja cultura, ¿no? Sin duda el arte Exacto. shipibo, por ejemplo, el arte de Olinda, el arte shipibo Conigo, el arte de otros pueblos nos enfrentan y nos tensionan, nos ponen en un compromiso, por decirlo, desde el punto de vista de un historiador de arte formado tradicionalmente en este Exacto. modelo occidental. Y es clarísimo, y eso es algo que se ve mucho, no solamente lo digo por mí, sino por muchos colegas, que cada vez más consideramos obsoletos muchos de estos términos o estos conceptos, ¿no?, que no funcionan porque no han tenido en cuenta la naturaleza, las lógicas, los conocimientos, las epistemes de estos pueblos y cómo Así el arte es. forma parte de ello, ¿no? Exactamente. Olinda, dijiste algo muy, muy bonito hace un momento. Hablaste del, bueno, yo lo interpreto así. Hablaste del placer y de la alegría de descubrir el talento, ¿no? ¿Cómo descubriste tú tu talento? ¿Cómo llegaste a ese, a ese convencimiento de que tu camino era un camino artístico? Bueno, yo tuve mis abuelos, mi tatarabuelo era chamán. Yo tengo una historia, ¿no?, desde el vientre de mi madre, ¿no? Mi mamá tenía 13 años, ¿no? Y mi papá de 12 años, mi papá de 14, de 15, lo unieron antiguamente, se conversaron porque una persona es muy trabajadora, el otro es trabajador, entonces padre se conversa y se une, ¿no? Entonces de esa manera yo he nacido prematuro, ¿no?, que de 7 vecinos, entonces de lo cual mi abuelita al cortar el ombligo me echaron piripiri, ¿no? El piripiri es una planta, es una papita que raya y de ahí sale, que me echaron, entonces penetró en mi cuerpo todos esos saberes, ¿no? Y también en visión de la ayahuasca me puso una corona invisible y que no se vea. Entonces conforme que yo voy creciendo, yo veía visiones, me gustaba hacer el arte. No decía mi abuelita, oye, haz que no, pero yo lo tenía. Yo lo tenía, lo hacía como jugando, hacía garabato en la tierra, porque no tenía herramientas como cuaderno, como eso, ¿no? Entonces me gustaba limpiar la tierra y ahí me lo hacía. Entonces las madres grandes veían, ¿no?, cómo yo lo estaba sacando y era niña. Y que de ahí, cuando entré al colegio, 5 años, me compraron un cuaderno, pero era para estudiar. Antiguamente era un solo cuaderno que tenía que estudiar con eso, porque no había más. Entonces veía que mis compañeros eran sus hijos de los profesores, nosotros lo veíamos que ellos que tenían, ¿no?, que tenían los colores, los plumones, en cambio nosotros no, solamente tenían plantita de la hoja, ¿no? Entonces ahí me gustaba, entonces empezaba que la rompían los cuadernos, para mí era oro, esos cuadernos rotitos, ¿no?, que lo botaban las hojas, y yo me lo miraba todo y me iba a juntar, y me lo planchaba, iba juntando, ya veía que eran unos cuantos. Entonces ahí, con lápiz, ya haciendo mi quenú, ¿no? Entonces la mamá se acercaba y yo lo miraba así. Entonces ese tiempo era no contestar a nadie. Si contestaba o preguntaba, era como falta de respeto, ¿no?
Entonces ahí empezaba yo, y me decía, me traían tela, ¿no? Tela tejida. Hazme los diseños acá. Y yo lo miraba así, pero ella es grande y yo soy chiquita, ¿no? Entonces, ¿y por qué me trae? Otro también me trae, así. Pero yo lo hacía con mucho gusto porque me nacía, porque salía dentro de mí. O sea, nunca mi abuela me obligó a hacer así con él, sino salía de mi mente salía, agarraba el lápiz y se iba solito, ¿no? Entonces, más bien a mí me buscaban, ¿no? Entonces, un día mi papá me regañó muy fuerte, ¿no? Porque yo estaba haciendo y que yo no lo había hecho el masato, el chapo, ¿no? Y entonces, de esa manera, en el cuaderno hice un kene. Entonces eso yo le decía, cuando ves que venía, de ahí copia, ¿no? Y llevaba hasta que se perdió el cuaderno, sin saber que era álbum, hasta llegar acá en Lima, a saber que era eso, que era álbum, recién decía, ¿no? O sea que ese cuaderno era álbum, ¿no? Ay, me gustaría que recuperar, ¿no? Cómo era cuando yo era niña, cómo lo hacía, ¿no? Entonces, a pesar que no tener herramientas para hacer los colores hermosos, pero siempre juntaba las flores que hay en la selva de todo, ¿no? Entonces da también color, el color. Entonces así poco a poco fue, pero mi abuelo siempre me miraba y me decía, tú vas a ser grande. Y yo solamente pensaba que yo voy a crecer así, me preocupaba, no, que va a ser grande. O sea, quizás veía mi futuro, mi abuelo, ¿no? Claro. Entonces, a no entender, yo decía, yo no quiero ser tan grande, ¿no? Entonces, así. Y entonces, poco a poco, me gustaba bordar la tela, me gustaba pintar, ¿no? Mi abuela me enseñaba, había una fruta que se llama cocona, pero no cocona que hacemos ensalada, hacemos refresco, ese es otro cocona chico. Pero había un árbol grande así, entonces de ahí cogía una fruta y se le mezclaba con mechero y ponía acá pate, entonces juntaba ese ceniza, ese carbón, Ajá. y con eso mezclaba, ¿no? Esa fruta, lo hacía patarasca, no sé qué, pero de ahí salía una pintura negra. Y con eso se pintaba la macana, con eso se pintaba los remos, con eso también se pintaba la tela, pero salía una pintura increíble. Eso siempre me lo recuerdo y siempre regreso a ser niña para recordar eso, ¿no? Entonces así poco a poco fue descubriéndome que un día llegaron, yo no sabía hablar castellano, aprendí de grande, todo era shipibo y un turista llegó y yo había puesto mi chitonte porque yo mismo le había hecho, pero como no había hilo, me iba juntando los hilos, pedacitos que botaba, me juntaba, ¿no? Y con eso había hecho colorido. Y el Señor me dice, me gusta eso, así. Según mi primo me dice eso, porque yo no entendía qué era hablar castellano, y me compró. Y al comprar esa tela, el chitunti, me llenó de emoción, me recargó de hacer más. O sea, tú compras una niña, lo que ha hecho ella, o sea, le da más valor. Claro, No, es un estímulo, ¿no? es un estímulo que me llenó, que dice que yo he hecho bonito. O sea, tú mismo diciéndole, nadie te pregunta, hice bonito y voy a hacer más, y voy a hacer más. Y me lo madrugaba, 3 de la mañana ya, ni siquiera tenía herramienta de luz, casi como que hay ahora luz. Solamente tenía que juntar la tripa del pescado, del boquichico, hacer mi chicharrón y el líquido me lo sacaba y mi abuelita me lo hacía del algodón, la mecha, ¿no? Y entonces eso prendía y con eso me lo hacía en la noche, ¿no? Y mi chitonti ya salía. Entonces fue uno que fue para mí una alegría muy grande. Encima, cuando una persona que venía Arévalo, lo que es chamán, que es especial ahora, él se fue a Pauyán, de mi comunidad, y me dijo,
¿no? Que iba a venir a Lima, que en Lima encontraba un montón de hilos. Y yo tenía que mandarle un chitonte mío. Demoró como 3, 4 meses, quizás, ¿no? Ya se me había olvidado. Después llegó hilo así, y ese hilo me lo agarró, dormía con eso. ¿Qué quería hacer más? O sea, eso, ¿no? O sea, uno tenía que buscar forma para tener más cosas, entonces llena, entonces hace tu trabajo. Si no tienes herramienta, por más que quieras hacer más cosas, no puedes hacerlo. Pero yo estoy muy feliz con lo que me enseñó los colores, tanto como achote y tanto como que el vito, que es el azul, y el amarillo, que es el palillo. Con eso tenía, ¿no? Y me lo hacía las telitas, ¿no? Porque cuando es algodón puro, tiñe. Cuando es sintético, no tiñe. Ahí, entonces, eso cuando le metías caoba quedaba hermoso, ¿no? Entonces tengo eso que está dentro de mí, marcado en mi vida. Y lo que es interesante es que el contacto con la naturaleza nunca se pierde, ¿no? Porque están los tintes, los recursos, ¿no? Digamos, los soportes materiales, ¿no? Evidentemente vienen también de la naturaleza. Pero una curaduría, ¿cómo enfrenta un arte que sin duda es un desafío a todas las preconcepciones que hay sobre el arte? Sí, en realidad, ahora en este momento creo que hay una apertura inmensa, ¿no? Es decir, está dentro de una agenda también el tema de la diversidad. Quizá unos años antes, una de las primeras curadurías que hice fue el año 2003, dedicada a un pintor que acababa de fallecer, que era Víctor Churay, un artista bora. Y en ese momento, hace bastantes años ya, que después se convirtió en mi tesis, sí era todavía algo novedoso, ¿no? Lo amazónico era muy visto como exótico, hay toda una serie de imaginarios y de temas pues, que han acompañado toda esta construcción de este espacio, ¿no? Desde fuera, básicamente. Y creo que ese fue un punto importante que además no es que partiera desde ese momento, digamos, la atención hacia el arte amazónico, sino que reflejaba que ya había existido un trabajo previo que hizo posible, o sea, que se estaba abriendo el camino para poder trabajar ese tema y quizá dentro de de las personas o intelectuales que sin duda ayudó mucho en ello fue Pablo Macera, ¿no? Macera en el Seminario de Historia Oral Andina trabajó proyectos de oralidad y pintura con artistas indígenas, tanto andinos como amazónicos, y su conocimiento amplio, los proyectos que él hizo, fueron una instancia de legitimación en ese momento de estos artistas. Y desde luego con su apoyo tuvieron atención de investigadores, ¿no? Lo que no había pasado antes porque había poca posibilidad de entender estos procesos, pese a que se habían dado varias iniciativas también. Entonces, a partir de ese momento hay una mirada quizá más interesada en el tema amazónico, en el tema indígena básicamente, y desde ahí han habido una serie de curadurías, por supuesto, muy diversas, ¿no? Gretna Landol, por ejemplo, ha trabajado muchas, quizá algunas de las más amplias desde el punto de vista de mostrar no solamente el arte amazónico, indígena, llamado etnográfico durante mucho tiempo en este afán que hemos tenido o que se tiene desde la investigación de clasificar todo, ¿no? Arte etnográfico. Ahora ya estamos cada vez tratando de sortear esas barreras y las cosmovisiones, pero han habido un montón de instancias importantes. Entonces, trabajar una curaduría, por ejemplo, con Olinda, con la que hemos tenido varias, hemos tenido por lo menos 3 en las que hemos compartido el proceso, ¿no? Ha sido bastante rico porque, en particular, la presencia de la mujer Shipibo Conibo en Lima es fundamental para entender mucho más de la Amazonía en general, ¿no? Si bien es un pueblo importante que tiene una historia muy particular y no podemos generalizar, el hecho de tener y poder percibir de manera cercana el proceso de la migración y cómo es tan difícil, y Olinda tiene unos testimonios que realmente son impresionantes respecto a cómo vive una mujer
indígena, la migración en una ciudad tan compleja, discriminadora y racista Y como tan Lima, hostil, ¿no? Obviamente, Sí, claro. entonces eso es algo que nos enseña a todos porque creo que nos permite mirarnos en un espejo, entender nuestras problemáticas, ¿no? Porque obviamente digamos, esa discriminación no solamente es hacia el amazónico, es hacia el andino, en fin, creo que en algún momento todos, yo misma me incluyo, nos hemos visto inmersos en este hábito, ¿no?, malsano que como sociedad limeña tenemos, ¿no? Tú curaste recientemente una muestra que se tituló Resistencias Visuales, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tiene este término? No sé si lo podrías explicar. Sí, claro. Resistencia Visuales lo hicimos con Bruce Rubio, que es otro artista, un artista murui, ¿no?, que también tiene ha tenido mucho éxito, su obra es muy importante y sobre todo muy crítica desde su narrativa visual de algunos sistemas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta muestra? O mejor dicho, ¿qué buscábamos con esta muestra? Es hacer una mirada de qué pasaba en el escenario, qué está pasando en el escenario limeño en este momento, peruano en realidad, pero tengo que decir limeño porque no podemos dejar de criticar, ¿no? O sea, lo digo desde el punto de vista crítico, que siempre estamos centralizando el tema desde acá, o sea, nuestro lugar de organización es Lima, ¿no? No Penosa obstante, enfermedad. penosa enfermedad que de verdad es indispensable poder, necesitamos, ¿no?, salir de ese esquema, pero en todo caso, lo que hicimos con Bruce era un diálogo que hemos mantenido durante mucho tiempo, en el que él como artista y yo como historiadora de arte comenzábamos a ver críticamente cómo, por ejemplo, yo le decía, ¿no?, los artistas tienen son muy importantes en el cambio que se está dando desde las lecturas de las artes contemporáneas. Es decir, no es solamente el papel de los curadores o de los investigadores. El artista tiene una presencia y una voz muy importante, ¿no? Un ejemplo clarísimo y creo que importante es Olinda, ¿no? Claro. O sea, y desde ese punto de vista, la resistencia buscaba resaltar eso y además buscaba también poner, quizá a mostrar al público que si bien hay modelos por ejemplo, artísticos que forman parte de tradiciones occidentales, o sea, hay artistas que son egresados de Bellas Artes, que de hecho formaban parte de la muestra también, por ejemplo, Israel Tolentino, Lucho Torres, ¿no? También hay otros espacios de formación, que son quizá aquellos que conocemos menos porque responden a otras dinámicas, ¿no? Linda lo ha explicado de una manera bastante interesante, es decir, que aprenden desde la niñez, que forma parte de su vida, y el arte en estas sociedades además tiene una connotación distinta, muy distinta a las que en otros espacios o el ámbito urbano o esta mirada centralista hegemónica, ¿no?, occidental tenemos. Entonces, y al mismo tiempo también era resaltar, ¿no?, lo que tú mencionaste al principio, ¿no?, esta agencia política, este sentido social, esta mirada crítica que tiene el artista en su momento, ¿no? Algo que nos condujo a una voz importante, amigo querido, que ya no está, que es César Ramos, ¿no? César Ramos trabajó mucho el tema del arte y ciudadanía, del arte como un vehículo para que los artistas pudieran expresar de una manera clara y directa esta necesidad de construir esos espacios de ciudadanía, ¿no? Sobre todo en sociedades pues, que han tenido un lugar no de privilegio, por el contrario, que más bien su presencia en este espacio siempre ha sido de una lucha permanente, ¿no? Y por último, para terminar de explicar esta exposición, Resistencias, desde el punto de vista que muchos de esos artistas, por más que hayan estado en Bellas Artes o que hayan pasado por otro tipo de espacios de formación, han mantenido sus tradiciones familiares, regionales, ¿no?, a través de tecnologías como por ejemplo el mate burilado, ¿no?, con Sixto Seguil y su hija Cania,
o el mismo Kené, que hemos visto en varios artistas, David Ramírez Nunta, está Fransori, está la misma Elena Valera, ¿no? O Shimpu, por ejemplo, que es un artista que trabaja muy comprometido con el tema del COVID en Comando Matico, el fundador de Comando Matico, o artistas arequipeños como Nereida Paza, que trabaja otras, digamos, desde una sensibilidad del textil, ¿no? Que son tecnologías que están muy presentes, prácticamente están en nuestro ADN como peruanos, ¿no? Claro. Estaba Nereida, estaba, por ejemplo, Angie Cienfuegos, que tiene una lectura bastante crítica del arte o de la situación de la comunidad afroperuana, ¿no? Cómo ha venido también teniendo una serie de conquistas en los últimos años, bueno, y estos temas, ¿no? Puntualmente. Me gustaría cerrar con una última pregunta sobre sus proyectos más inmediatos. ¿Qué se viene en el mundo de Olinda y qué se viene en el mundo de María Eugenia? Bueno, yo también, gracias a profesor César Ramos, he podido conocer los centros culturales, porque yo cuando llegué acá era ambulatoria, ¿no? Perdón, porque me iba ambular y hemos sufrido de discriminaciones también, pero de lo cual el profesor César Ramos se acercó con Abel de la Cruz y de ahí nos empieza a hacer exposiciones diferentes, ¿no? Las personas que me ayudaron para yo crecer y botar esa timidez, al señor Manuel Cornejo, que es ICAC, ¿no? Agradezco que me había capacitado 6 meses en liderazgo, porque yo era para hablar, era una mujer que yo veía a un montón de gente, me aterrorizaba, ¿no? Y que mi lengua me quedaba ahí, que ya no podía hablar más. Pero eso fue soltando con el taller que me dio, ¿no? CAC, entonces por eso pues siempre es capacitarnos, ¿no? Y llevar nuestra cultura así, entonces va creciendo, ¿no? Va creciendo, entonces eso abrió mi puerta más, ¿no? Abrió mi puerta y fue conociendo más. Y ahora he podido conocer, ¿no? He podido conocer a diferentes países, ¿no? He estado en Rusia en los 36 años del Mundial que hemos participado, ¿no? Para mí fue una sorpresa para mí. Y también me invitaron a Canadá, Museo de Antropología, ¿no? Estuve pintando con Silvia Ricopa, viajamos, ¿no? Y también en Madrid, Arco Madrid, en Casa Matadero, hemos hecho mural también allá, ¿no? A tener esas experiencias, estar con los reyes de España, a conocer la reina Leticia, al rey Felipe, estar con ellos, cantarles en Plaza Roja y verle cómo la gente extranjero te valora, te tocan hasta tu ropa, ¿no? Y que llegó Inca, y yo no era Inca, ¿no? Y había uno andino que estaba vestido con ropa de Inca, ¿no? Entonces los dos nos íbamos a presentarnos y la gente se enrodillaba, algunos de Rusia, ¿no? Y yo decía, no se arrodillen, no somos Dios, somos personas indígenas, ¿no? Y ellos que no entienden, algunos entenderán, algunos. Entonces para mí era sorpresa delante de mí que rodillen o tocarme en la mano, no, porque mi cara estaba pintada y empecé a cantar, porque a mí me gusta cantar. Voy pintando y voy cantando. Y no sabía una pared que yo pintaba y que no había un boceto, que no había, solamente iba cantando, ¿no? No como maya, maya, bye. Y ellos decían, pero ¿de dónde sacas ese canal? ¿Dónde está? Y yo le decía, está en mi mente. El chip está dentro de mí. O sea, eso. Entonces ellos
buscaba, no sabía de dónde sacaba, pero el canto es lo que me guiaba, ¿no? El canto es lo que más inspiras, estás inspirando, estás hablando con el pared. Y así, entonces ahora estoy viajando a Estados Unidos, me invitaron, también salí ganadora de concursos, ¿no? De varios que postularon también, de 2019 y 2020 iba a viajar, pero por la pandemia no se pudo viajar. Entonces recién este año era para viajar, pero no pude viajar, hubo problema, entonces ahora recién voy, ¿no? Recién voy a Museo Santa Fe, ¿no? Entonces voy a continuar a representar a mi país, Perú, también Inglaterra, voy a irme, ¿no? También me van a pasar de ahí a Francia, y también por parte de Ruramaki, del Ministerio de Cultura, también estaré en Guadalajara en diciembre. No lo sé, también en Dubái, que me invitaron también, Prom Perú, ¿no? Que era en octubre, vamos a ver cómo va a ser, si va a realizar o no, si no me... No, entonces eso, ¿no? Entonces yo me siento muy orgullosa de ser indígena, mujer indígena, a pesar de mi tierra, que he venido acá a la ciudad y que no he olvidado, y que he podido mantener, a pesar de todo, ¿no? Y las lágrimas que yo botaba se me han hecho raíces, y soy fuerte, por más que alguien me ofende, ya no me duele. Más bien siento que esa persona que ofende es falta de autoestima, falta saber a su propio país, conocer más, porque nosotros acá estamos costa y sierra y selva, y Lima es migrante, ¿no? Qué lástima que hay personas que vienen y se olvidan de sus raíces. No hay que olvidarse, más bien visibilizar nuestros ancestros, visibilizar nuestra cultura viva y hacer conocer y llevar. Y así seamos más visibles y nuestro país estará más arriba. Amo a mi país, Perú. Soy mujer indígena Shipibo Conibo, pero de este país. Y también con nuestros derechos. Claro. Igualdad de género, igualdad de derechos, ¿no? Y entonces yo me siento muy contenta de estar acá con ustedes como mujer indígena, que anteayer fue Día de los Pueblos Indígenas, ¿no? Internacional. Muchas gracias, Olinda. ¿No? Y Raquel, y voy a cantar para dejar. ¿Puedo? O ya pasó la hora. Nuska shama ki akaya buwa nuska shama ni akaya buwa shawaya binumabo shawaya binumabo ma tui shuba no coi biti buwa shamankin. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Olinda. Ay, María gracias. Eugenia, ¿qué proyectos Bueno, en camino? seguir, ¿no? con todo lo que aprendo realmente en este proceso de diálogo y de investigación con los artistas, siempre buscando poner atención a los espacios quizá que no lo tienen, ¿no? Y que sin duda la situación de privilegio que tengo al poder haber tenido esta presencia en distintas exposiciones quizá pueda ayudar, ¿no? Me interesa mucho eso, también cambiar este esquema de la historia del arte que ya se está cambiando mucho en el Perú, que me parece fundamental.
Y sí un proyecto grande en el que estoy, digamos, compartiendo con un grupo de colegas, que es la Exposición Nacional Bicentenario. Ajá. Nosotros tenemos este encargo, que ahora es una exposición virtual, estamos en ese proceso. Es un encargo que tiene muchísima responsabilidad además, ¿no? Que nos ha confrontado con muchas cosas. Y que bueno, y estamos en ello con Miguel López, Gabriela Germaná, María Cecilia Trinidad, Daniela Moscoso, Vanessa Torres y más amigos que se suman, ¿no? Uy, Quejara, en fin, somos un grupo cada vez más digamos, dialogante, que busca tratar de plantear una visión que sea, sobre todo, que nos permita tener una mirada reflexiva en relación a todo lo que hemos logrado, ¿no? O quizá a todo lo que nos falta también, ¿no? Muy bien, Como desde país. ya les deseamos un gran éxito a ti en tus viajes, Olinda, que te vaya muy bien y por supuesto Muchas este gracias. proyecto importante bicentenario que llegue también a buen puerto. Gracias por estar aquí. Gracias a ti Gracias. por la invitación. Los invitamos también 13, 14, 15, mural, reciclaje en Parque Bicentenario, ¿no? Está libre, los que quieren pintar cana, los esperamos ahí. Ahí Excelente. estaremos. Ahí estaremos. Gracias. Muchísimas gracias. No se despegue de nosotros, amigos, porque viene otro viaje, un reportaje sobre la memoria de la época del caucho. La llamada fiebre del caucho fue un periodo histórico que, como muchos de los ocurridos en el Perú, presentó un doble rostro. Por un lado, provocó el florecimiento económico de ciudades amazónicas como Iquitos, que despertaron al lujo y a la europeización, pero por otro, detrás de esas casonas bellamente adornadas con mosaicos portugueses y españoles, se escondía la fuente verdadera de esta riqueza, la explotación indígena que terminó constituyendo un genocidio. Como explica el estudioso Alberto Chirif, este periodo, situado entre los años 1885 y 1915, con un breve auge en la década de 1940, fue muy parecido a otros ciclos productivos de corta duración, seguidos de una fase de depresión económica, tal como ocurrió con la explotación del guano y el salitre en el siglo XIX. A inicios del siglo XX, los mercados europeo y estadounidense demandan grandes cantidades de caucho, que inicialmente importan tanto de la Amazonía peruana como de la brasileña. Chirif apunta: la actividad extractiva llegó a expandirse por toda la Amazonía peruana y tuvo consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, pero fueron particularmente brutales para aquellos que habitaban el espacio interfluvial ubicado entre el Putumayo y el Caquetá, inmenso espacio que constituye el territorio tradicional de muchos de ellos, principalmente Bora, Huitoto, Ocaína, Andoque y Recígaro, quienes fueron los extractores directos de las gomas silvestres. En el caso del caucho es porque yo creo que se sigue considerando que los indígenas son materia descartable, digamos, no son ciudadanos de segunda, tercera categoría y al final si mueren, ¿qué importa? Porque, en fin, son descartables, ¿no? Así de simple, suena muy brutal decirlo, pero creo que hay que decirlo así para que se entienda la gravedad del asunto. El país no aprende de sus tragedias, no saca conclusiones, jamás se ha hecho una revisión de esta época. Ahora sé que hay algunos intentos por crear una especie de comisión de la verdad sobre lo que fue la época del caucho, pero el Estado peruano debería, a mi modo de ver, haber pedido perdón. Arana Hermanos y Compañía, convertida luego en The Peruvian Amazon Company, fueron las dos empresas que tuvieron a su cargo el cruento sistema de extracción del caucho.
Una vez más, se hizo presente la ominosa herencia colonial, que consistió en una práctica denominada la habilitación, mediante la cual los indígenas recibían bienes industriales que pagaban naturalmente con la entrega de la savia extraída, una economía salvaje y depredadora. Y las generaciones de mayores, además de los hechos en sí, saben muy bien acerca de las consecuencias. La explotación del caucho tuvo consecuencias nefastas para la población de esta zona que le estoy indicando, porque fueron también trasladados al término del auge del caucho. La población que vivía entre el Putumayo y el Caquetá fue traída hacia la margen derecha del Putumayo, que era lo que había quedado como territorio peruano después del Tratado Salomón Lozano, y luego de la guerra del conflicto armado con Colombia en 1931, 33, fueron traídos más hacia el sur, a ríos como el Ampillaco, que hace parte de la red hidráulica, de la red fluvial de Loreto, ¿no? Entonces ellos saben bien acerca del traslado, saben bien de la destrucción que hubo de la organización tradicional en clanes que, digamos, las cabezas de esos clanes recibían el conocimiento de sus padres, ¿no? Entonces había una suerte de herencia de la palabra tradicional, y al perderse esa palabra tradicional se perdió también la organización que eso conllevaba, la celebración de fiestas que no son eventos de diversión, sino eventos de recreación y de reforzamiento social. Entonces, todo eso sigue estando bastante claro para las generaciones mayores. Los menores van perdiendo esta memoria y a veces, curiosamente, se nutren de cosas que se escriben desde fuera. Por ejemplo, los trabajos que diversos personas, antropólogos, historiadores, etcétera, etcétera, hemos escrito sobre esa época. La serie de crímenes cometidos contra las poblaciones indígenas, que iban desde la tortura hasta la prostitución infantil forzada, pasando por otras prácticas aberrantes, dio motivo a varias denuncias, una de ellas acogida por Gran Bretaña, que envió al Perú a un comisionado, el irlandés Roger Casement, autor de un informe que relata los horrores provocados por esta aventura económica y personaje central de El sueño del Celta, novela de Mario Vargas Llosa. Un fenómeno que también vale la pena mencionar es que a raíz de la publicación de documentos antiguos, como por ejemplo el diario de Roger Casement, el cónsul aquel que fue enviado por Gran Bretaña para investigar la situación de la empresa, y documentos producidos por los jueces peruanos que abrieron proceso a los caucheros. A raíz de esta publicación ha comenzado a aparecer una narrativa de ficción. Muchos escritores loretanos han empezado a escribir obras de ficción, cuentos o novelas sobre esta época. En el pasado existe, bueno, lo de Miguel Hernández, ¿no? Que tiene dos novelas, Selva Trágica, que es una de ellas, pero se refieren no a esta zona, sino a otras zonas. Él ubica su relato en la zona del Yavarí, en la frontera este de Perú con Brasil. Frente a todas estas gravísimas denuncias, los caucheros organizaron su defensa, que se manifestó en proclamas, alegatos y varios discursos. Este periodo sin duda ha quedado inscrito en la historia económica del Perú como una sombra siniestra y difícil de olvidar. Ningún gobierno posterior ha reivindicado ni pedido perdón a los pueblos amazónicos por este terrible genocidio.